Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Avancemos con la ayuda de Dios en esta reflexión sobre la fraternidad. Hemos visto que es necesaria la virtud, lo cual implica que hay que poner uno de su parte, no es algo espontáneo. Por favor, comprendamos que la fraternidad no se construye sola, hay que construirla. No es algo que surja espontáneamente. Lo que surge espontáneamente es la simpatía, eso sí. Hay gente que uno dice, me cae bien. ¿Por qué te cae bien esa persona? No sé, me cae bien su manera de ser. Pero con la misma facilidad, uno también podría decir, me cae mal. Y así como algunas personas espontáneamente me caen bien, otras, sin que hayan hecho nada, siento que no hay empatía, no hay conexión, me caen mal. Y la fraternidad es algo demasiado precioso para estar dependiendo de si me cae bien o me cae mal. Por eso hay que buscarle un piso más sólido, y ese piso más sólido es el de la virtud. Estamos hablando de las virtudes humanas, hemos mencionado la prudencia y la justicia, y ahora vamos a pasar a la tercera de esas virtudes humanas, que son como eje, a su vez, de muchas otras virtudes. Esas otras virtudes humanas son las propias de la fortaleza y de la templanza. Entonces hablemos un poco de la fortaleza. La fortaleza es la virtud propia de quien emprende algo que es arduo, y es también propia de quien resiste en medio de dificultades, en medio de oposición. ¿Por qué la fortaleza es necesaria dentro de la fraternidad? Pues en buena parte por lo que acabamos de explicar, porque la fraternidad no se construye sola. Entonces, la resolución interior necesaria para decir, yo quiero ayudar a construir fraternidad aquí, requiere fortaleza, porque no es algo que se va a conseguir en un día, ni en una semana, ni en un mes. Entonces se necesita fortaleza para emprender ese camino, que es un camino de servicio, que es un camino de paciencia, que es un camino de reconciliación, y que sobre todo es un camino muy largo. Entonces, emprender el camino de la fortaleza, el camino de la fraternidad requiere fortaleza. Además, hemos dicho que dentro de una vida de fraternidad hay distintas responsabilidades. Cada uno de nosotros tiene que asumir distintos oficios, y cada oficio requiere su propia fortaleza. Pensemos en el caso de un formador o de una formadora. Los formadores requieren, por supuesto que requieren mucha fortaleza, porque van a sentir las exigencias, los embates, los intentos de manipulación, digámoslo abiertamente, de personas que no tienen seguramente mala voluntad, pero desde su espontaneidad presentan todo ese tipo de desafíos. Entonces el formador tiene que mantener un cierto equilibrio, una prudencia, y eso requiere fortaleza. El formador no puede pasar por una actitud de indiferencia, de distancia, de dureza, así no va a lograr nada. Pero si empieza con demasiada condescendencia, con demasiado cariño, con demasiada dulzura con todos todo el tiempo, pueden pasar cosas como que pierde gravemente autoridad, o puede pasar incluso que se presenten ciertos apegos que no sirven para la causa real de la fraternidad, y que más bien van a degenerar en malos entendidos, en celos o en cosas aún peores. Entonces, mantener ese equilibrio de una cierta dulzura y una cierta firmeza, mantenerse ahí un día y otro día y otro día, eso requiere paciencia y requiere indudablemente fortaleza. Ahí se requiere resistencia.
Antes habíamos dicho que la prudencia se debe complementar con la fortaleza, porque si la prudencia carece de fortaleza, se convierte simplemente en una manifestación de cobardía o de una cierta astucia o de conveniencia. Esa es la caricatura, esa es la degeneración de la prudencia. Degeneración de la prudencia es que intentemos como estar bien con todos, como se dice popularmente, llevar la fiesta en paz. A lo largo de mi vida religiosa he podido encontrar algunos superiores que quizás intentaron hacer algunas cosas. Vamos a mejorar nuestra calidad de vida comunitaria, nuestra formación intelectual, nuestra vida de oración. Intentaron, pero encontraron resistencia. Y apenas encuentran resistencia, entonces van retrocediendo, perdón la expresión, como perritos asustados, van retrocediendo, y ya se dedican a esperar aquí que acabe mi periodo, y ya yo salgo aquí tranquilo, salgo sin romperme ni mancharme, ya yo aquí terminé mi periodo, y ya el otro que siga, ahí le tocará lo que venga, pero ya ese será otro, ya yo por lo pronto salí. Esa es una actitud que no es de prudencia, es cobardía. ¿Qué le faltó a esa persona? Le faltó una cierta dosis de fortaleza. La prudencia también debe revestirse de fortaleza para evitar un mal que sucede en muchos sitios, y es que hay personas que están en el gobierno y que son muy fuertes, pero fuertes únicamente con los débiles, con los pequeñitos, con los jóvenes, con los recién empezados. Entonces algunas veces pasa, por ejemplo, que un obispo, cuando se trata de un tema tan difícil en muchas diócesis, que son los traslados de parroquia, porque a veces hay parroquias que son muy apetecidas por el lugar, por la gente, por el dinero, por la clase social. Otras parroquias no son tan apetecidas. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas veces el obispo puede sentirse tentado de hacer cambios, pero únicamente con aquellos que son sacerdotes jóvenes, quizás más inexpertos. Entonces a eso sí se les aplica todo el rigor, pero en cambio otras veces hay otros padrecitos que ya son muy consolidados en sus posiciones. Algunas veces en mi país se burlan de esa clase de personas, las llaman vacas sagradas. Entonces no se puede mover, las vacas sagradas no se pueden mover. Entonces ese padre quieto ahí, el otro padre. Entonces se da la contradicción de los que son muy energéticos, muy enérgicos, pero únicamente con los débiles. Y al contrario, muy pasivos con los fuertes. La gente se da cuenta de eso. Eso no es verdadera prudencia. Entonces por eso el que tenga prudencia debe buscar también fortaleza. Porque algunas veces, repito, no por lucirse, no por imponer simplemente su autoridad, sino porque es necesario. Tendrá que oponerse a gente que ya tiene una trayectoria, que tiene entre comillas una cierta autoridad, y ahí se necesita también una cierta fortaleza, porque en una vida de comunidad, cuando empieza a haber personas completamente intocables, eso va dañando el ambiente. La gente empieza a sentir, aquí no hay verdadera justicia. Fíjate cómo cuando a la prudencia le falta fortaleza, la gente dice, aquí no hay justicia. ¿Sí ves cómo se relacionan estas virtudes? Aquí no hay justicia. Entonces hay que pedirle mucha gracia del Señor para quienes están en la formación, quienes están en el gobierno, porque eso requiere indudablemente dosis de fortaleza para tomar las mejores decisiones, así implique un cierto enfrentamiento, una cierta confrontación con algunas personas que tienen pues su lugar asegurado en la comunidad o en la sociedad. Una de las cosas que llama la atención y que ha sido un gran testimonio para nosotros los dominicos de América Latina es que aquí en República Dominicana se dio esa primera gran protesta por la injusticia contra los indígenas. El famoso sermón de Antón de Montesinos. El prior de aquella comunidad era Pedro de Córdoba. Los frailes eran pocos en número y dependían
casi completamente dependían de la población española que había llegado, y este hombre en el sermón de Adviento echa su tremendo mensaje. Estos no son hombres, dice refiriéndose a los indígenas oprimidos. ¿Con qué derecho los oprimís? ¿Con qué derecho? Viene toda un mensaje profético fuerte, una denuncia vigorosa. La gente no podía creer lo que estaba oyendo, porque según la usanza de la época, y seguramente algo de eso debe regresar, pues el padrecito echó a todo el mundo al infierno. Al infierno van a parar ustedes si siguen de esa manera. Claro, se fueron a hablar con el prior, con Pedro de Córdoba, sabiendo que ellos eran la gente fuerte, la gente prestante, eran los líderes sociales del momento. Van a hablar con el prior y dicen, oiga, póngale orden al padrecito ese que anda diciendo cosas. Y Pedro de Córdoba, de bendita memoria, lo que les responde es que esa no es la palabra de él, es la palabra de la comunidad. Esa es una expresión de fortaleza, porque estaban arriesgando, ya no digo yo solamente su sustento, sino casi que su propia vida. Entonces nosotros los dominicos hemos quedado marcados por ese testimonio que se dio precisamente aquí en República Dominicana. Y hay que pedirle a Dios que nosotros contemos siempre en la iglesia con esas voces. No tienen que ser altaneras, ni fue eso lo que buscó Antón de Montesinos. No es altanería, no es arrogancia, no es lucirse. Es, después de reflexión, después de oración, ver que hay que dar una postura clara. Muchos obispos han tomado esas posturas claras en momentos tan difíciles como los que está viviendo el mundo. Han tomado posiciones fuertes. Recordemos, por ejemplo, a San Juan Pablo II, cuando ya desde arzobispo en Cracovia mostraba un vigor y una fortaleza. Recordemos que Polonia estaba bajo el poder, bajo la férula comunista. Y este hombre, las cosas que hacía, las reuniones de la gente. ¿Cuántas veces los comunistas derribaron signos religiosos y el arzobispo intervenía con la gente? Se vuelve a levantar eso, en una especie casi diríamos de reto al gobierno. Y luego ya como papa, en cada visita a Polonia, su palabra era realmente un látigo, porque despertaba conciencias y les hacía ver, sobre todo, nosotros no podemos considerar como última instancia y como último miedo los gobiernos de este mundo. Hay uno más grande, y ese más grande es Dios. Hay que querer mucho la virtud de la fortaleza si uno pertenece a la familia carmelitana. ¿Ustedes dicen carmelitana o carmelita? De las dos maneras. Pues hay que decir que si uno pertenece a esta hermosa familia espiritual, hay que cultivar mucho la fortaleza, porque el modelo que ustedes tienen, que viene desde el Antiguo Testamento, Elías es un hombre que fue capaz de quedarse solo y fiel, que no se derrumbó, que no se partió. Es verdad que las fuerzas llegaron a su límite y este hombre ya no sabía qué hacer, pero fortalecido de nuevo por Dios volvió al combate y mantuvo la fe. Entonces el testimonio de ese profeta, del cual dice la Escritura, era como un fuego, eso tiene que llegar también a nosotros. Es decir, que la vida contemplativa no ha de ser una vida dulzarrona, una vida cómoda. Muchas veces requiere la dulzura de la contemplación, requiere primero el largo camino de la fortaleza. Y este estilo de vida hay que saber defenderlo, hay que saber protegerlo. Entonces, ese es un llamado que proviene de la fortaleza. Necesitamos verdaderamente de esa virtud humana. ¿Cómo aplicar la fortaleza dentro de nuestras relaciones interpersonales? Pues el mantener la fortaleza, podríamos dar varios ejemplos. Vamos a dar unos 2 o 3, muy cortos. Por ejemplo, cuando una persona no ha madurado suficientemente
en el tema de la caridad fácilmente confunde la caridad con un sentimiento y fácilmente confunde ese sentimiento con el apego, con el cariño, con la cercanía, con el tú eres especial para mí, yo soy especial para ti. Aunque no suceda nada particularmente feo, ni sucio, ni torpe, uno se da cuenta que ese camino no lleva muy lejos. Porque ese camino de la simple simpatía y de tú me caes bien y qué bien que estamos tú y yo, ese camino no va muy lejos y muy fácilmente engendra malos entendidos, murmuraciones, divisiones, celos, etc. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde entra la fortaleza aquí? Pues la fortaleza entra en que si uno se da cuenta que otra persona está teniendo ese tipo de actitud con uno, definitivamente hay que saber mantenerse en el sitio. Y de nuevo, como cuando decíamos de los formadores, eso requiere fortaleza. Porque entonces, ¿qué he visto yo? Estas son cosas que he visto, nadie me las ha contado, sino simplemente yo las he visto, yo las he observado. Entonces, ¿qué pasa a veces? Pasa que, hablemos el caso de un monasterio. Entonces, una cierta religiosa se vuelve muy amiga de otra hermana, pero en esa amistad hay algo que tiene demasiado de eso que hemos dicho, esa carnalidad, ese apego, esa dependencia afectiva, ese las dos para todo. Yo te digo todo lo mío, tú me dices todo lo tuyo. Empieza ahí una cosa que no necesariamente es buena. ¿Qué pasa? Que la persona, quizás más madura, se da cuenta, esta no es manera de llevar realmente un afecto dentro de un monasterio. Por supuesto que todos tenemos nuestra afectividad, pero hay maneras de llevar los afectos. Entonces, una de las dos, quizás la que tiene un poco más de madurez humana y espiritual, digamos que se distancia un poco. Fácilmente sucede que la otra parte, que tiene menos madurez, entonces empieza como a hacer la escena. Y como quien dice, antes éramos, ahora no somos, ahora ya no te importa mi amistad. Ese tipo de cosas, ese tipo de reclamos que se asemejan, aunque sea lejanamente, se asemejan a los reclamos propios de la vida de pareja. En ese momento, cuando se presentan esa clase de insinuaciones, es el momento en el que la persona madura debe tener una gran fortaleza. ¿En qué sentido? En el sentido de que no puede tomar una actitud de, no, espérate, que tú siempre serás la más especial, tú eres súper especial. Eso va a causar más daño. Pero tampoco puede tomar una actitud que sería cómoda, que sería egoísta, que es simplemente, usted no me vuelva a hablar, hábleme únicamente lo estrictamente necesario, eso tampoco sirve. Porque esa es una actitud que en el fondo sigue reproduciendo el lenguaje ese de pareja que no sirve. Entonces la única actitud que logra superar esa clase de pequeños enredos afectivos, la única actitud que sirve es una actitud de cordialidad, de serenidad, pero también de una cierta distancia. Es decir, ayudar a la formación de la otra persona manteniéndose uno en su sitio. Eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil porque la otra persona no tiene la madurez. Entonces fácilmente esa otra persona va a dar extremos, va a mandar mensajes y hay que saber mantenerse en el sitio. Solamente cuando uno se mantiene en el sitio días y semanas y meses, la otra persona va entendiendo el mensaje y también va creciendo y también va madurando. Por eso vuelvo a decir, no le dejemos el tema de la formación únicamente a los formadores. También ya gente con profesión solemne y con muchos votos y con muchos años, también necesita ayudar a madurar. Se necesita fortaleza en la vida comunitaria, por lo que hemos dicho, varias veces lo hemos insinuado, el tema de las manipulaciones. Hay personas que utilizan toda clase de recursos, y entonces a veces, por ejemplo, nos devuelven nuestras propias palabras.
como a mí me ha tocado también ser superior y ser prior. Nosotros llamamos superior al superior de casa, que es una comunidad mucho más pequeña, y me ha tocado ser prior, ese ya es un convento más grande. Pues digamos que algo conozco de estos temas, ¿no? Entonces, el tema de las manipulaciones es complejo, porque quizás uno en alguna alocución, en algún sermón, en alguna charla a la misma comunidad, uno les dice, bueno, qué importante que nosotros avancemos, vamos a decir, en el caso de la fraternidad, qué bueno que durante este tiempo nos ayudemos todos en la fraternidad. Y luego resulta que uno tiene que hacerle una corrección a alguna persona. Entonces le dice uno, mira, fray fulano, yo creo que esa manera como estás atendiendo a la gente, quizás es un poco agresiva. Ah, ¿usted cree que yo soy muy agresivo? ¿Y entonces lo suyo cómo se llama? Esa es la fraternidad que usted está predicando. Tratan de devolverle a uno las mismas palabras para confundirlo, para achicarlo, para encerrarlo. Entonces, saber uno en lo que me están diciendo cuando me critican, qué hay de verdad y qué no es cierto. Y mantenerse en ese discernimiento y decir, bueno, espérate, sí tiene razón en algo, pero no tiene razón en otra cosa. Y aguantar sobre todo malas caras. La gente no tiende a ser violenta, así de que le pongan a uno, por ejemplo, una bomba en la habitación. No. Normalmente no le ponen a uno bombas, pero sí hacen sus presiones y entonces la persona que era amable, entonces ya no. El compañero de noviciado, entonces no, realmente usted cambió mucho. Empiezan a tratar de confundirlo a uno. Usted cambió mucho, desde que lo subieron de prior, no, ya usted se le subió el cargo a la cabeza. Un momento, todo lo que uno oiga hay que discernirlo. ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? Bueno, tal vez sí tiene razón en algunas cosas, en otras no. Entonces fíjate que se necesita mucha fortaleza, mucho mantenerse. Para prestar un verdadero servicio se necesita mucha fortaleza, precisamente por amor a la gente. Y hay veces que uno no tiene que ceder frente a las manipulaciones de los tonos de voz, las caras, las palabras que le devuelven a uno. Frente a todo eso, uno tiene que saber mantenerse por amor a la persona. No es que uno le tenga rabia a la gente, sino que uno se da cuenta que ceder no sería amar. No siempre ceder es amar. Hay veces que hay que oponerse, y hay veces que hay que sostenerse, y a veces eso es largo. A veces eso es largo. A mí me pasó con un hermano en alguna de estas comunidades, me pasó. Hermano llamamos nosotros a los que tienen sus votos religiosos, no son sacerdotes. Alguna cosa, él estaba manejando unos asuntos de administración económica, pero eso no iba bien. De hecho, había ciertas sospechas, ciertos interrogantes feos. Entonces vamos a quitar la administración de ese tema. No, eso fueron semanas, eso fueron meses casi. Esta persona, entonces vamos a la reunión de comunidad y la persona así, con la mirada clavada en el piso, como quien dice, no cuente conmigo. De ese modo tratan de castigarlo a uno para ver si uno cede. Entonces hay que saber mantenerse, pero por amor. Lo más importante en esto está en el amor. Es por amor como uno se sostiene. Y uno dice, no me gusta que me hagan malas caras, pero yo tampoco podía dejar que las cosas salieran así. Eso cuesta trabajo. Eso cuesta trabajo. Y hay que pedirle mucha luz, mucha prudencia al Señor. Entonces ustedes se dan cuenta que la fortaleza se requiere. Hay un último ejemplo que quiero dar sobre la fortaleza. Y es la fortaleza frente a la gente de fuera. Porque las personas de fuera desconocen muchos elementos de la vida nuestra y creen que pueden imponer su modo de pensar sobre el monasterio, sobre la comunidad. Entonces, saber poner un límite a las personas de fuera, eso también requiere cierta fortaleza. A veces incluso la propia familia. Allí donde hay dinero las cosas se complican. Y resulta que, ¿qué pasa? Que en muchas comunidades masculinas, precisamente por el ministerio sacerdotal,
hay un cierto flujo de dinero que se maneja por trabajo, por honorarios, por ofrendas, por sueldos. ¿Y qué pasa? Que en algunos de nuestros países la vocación religiosa o la vocación sacerdotal es vista por la familia como un ascenso social. Y si es un ascenso social, entonces ¿qué pasa? Que el sacerdote ya se supone que nos puede ayudar. Pero espérate, cambiemos el verbo, nos debe ayudar. Entonces, ¿qué pasa si uno cae en la trampa? Y yo he visto muchos caer en la trampa. Bendito sea Dios. En el caso de mi familia, esa exigencia nunca la he visto. Y yo mismo pues he tratado de vigilar al respecto. Pero sí pasa, realmente sí pasa. ¿Pasa qué? Que entonces la familia está en la expectativa de que como tú ya estás en una situación mejor, entonces nos tienes que ayudar. Ya no es nos puedes, sino es nos debes ayudar. ¿Qué pasa si uno cede y uno empieza a ayudar? Sea con dinero o sea en especie, o sea con cosas. ¿Qué pasa si uno empieza a ayudar? Que lo que empieza como una ayuda voluntaria se convierte después en un deber permanente. Entonces hemos visto familias de sacerdotes que empiezan, sobre todo en el caso de las comunidades religiosas, porque es que el sacerdote diocesano a veces tiene mejor condición económica, pero muchas veces el sacerdote diocesano se ve en circunstancias muy variables o incluso muy difíciles. Yo conocí en lugares de misión sacerdotes a los que la familia realmente tenía que ayudarles. O sea, era al revés exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que si el sacerdote no es suficientemente claro en el tema, la familia empieza a meterse, a veces pidiendo ayudas económicas, a veces pidiendo ayudas en especie, a veces pidiendo ayudas laborales. Entonces ya en nuestra comunidad tuvimos que tomar una decisión al respecto, eso ya es desde hace tiempo. No se puede emplear a parientes, porque ya nos pasó, por algo salen esas leyes. Ya nos pasó que entonces si nombraban a un padrecito, rector sobre todo de esas instituciones que manejan todavía mucho más dinero, un colegio, una universidad. Los dominicos en Colombia tenemos universidad. Claro, por ahí pasa muchísimo dinero. Entonces ya algunas veces sucedió que si el padrecito llegaba a ese cargo y a la ceremonia de posesión llegaba toda la familia. Llegaban los sobrinos, los amigos de los sobrinos, las novias de los amigos de los sobrinos, el perrito de la novia del amigo del sobrino, del tío, y va llegando toda la gente y todos esperan una pequeña cuota, una pequeña ayuda, sea con algo de dinero, sea con un préstamo, préstamos que nunca se pagan. Esas circunstancias pasan, eso sucede. Y después es una situación muy tensa. Y muchas veces los que abusan luego quieren lo que llamamos devolvernos las palabras. Entonces le dice uno, mira, tú no puedes seguir dando esas ayudas a tu familia. ¿Y la caridad dónde queda? ¿Ve? Le están devolviendo a uno la palabra como quien dice, usted tiene. Mantenerse ahí. En primer lugar, mantenerse uno ahí a cierta raya y a cierta distancia con la familia, eso es difícil. Eso es difícil porque a veces la familia presiona mucho. Y utilizan ese tipo de argumentos. Usted tuvo primero mamá que priora. Entonces lo están en el fondo manipulando a uno para que uno ceda, para que uno dé. Y si uno cede una vez, después quítales. Ya eso se vuelve ley, ya eso se vuelve costumbre. Y no nos digamos mentiras. Uno sabe que las familias tienen necesidades. Entonces a veces uno empieza a disculparse, uno mismo empieza a decirse mentiras para justificar eso, que no es sino trasladar el problema más adentro de la comunidad. Entonces la fortaleza se requiere mucho en eso. Yo conocí un caso muy triste, porque todo hay que decirlo, esto no todo es bonito. Caso muy triste, en una comunidad nuestra, un padre que estaba en la parroquia, ayudaba, nosotros tenemos parroquias también, como pasa aquí. Y entonces resulta que el padre por ningún motivo quería que lo cambiaran de la parroquia.
Resulta que el hombre manejaba, ahí entra el tema del dinero, manejaba mucho del dinero ahí. Había una parte que llegaba donde tenía que llegar y había otra parte que no se sabía dónde llegaba. Y entonces el padre lo van a trasladar y el padre no quiere que lo trasladen y pone a la gente en contra del provincial y utiliza todas sus razones, pero ¿qué era lo que había en el fondo? Que ya tenía compromisos económicos adquiridos con la familia, y ve tú a saber si había más gente a la que él estaba también en ese régimen de dinero. Entonces la persona no quería el cambio. ¿Por qué? No quería el cambio, no era por razones de servicio al evangelio, sino de servicio a esas personas que estaban ahí detrás recibiendo. Evitar esos extremos, ver uno dificultades y entender, yo soy miembro de una comunidad y yo no puedo estar dando a nombre propio, yo no puedo acostumbrar a mi familia, yo no puedo acostumbrar a los amigos que uno tiene, porque también a los amigos se les van dando a veces demasiados derechos. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, a mediodía, recibí una llamada de Colombia, una amiga que realmente trabaja de un modo muy bello en la evangelización, es una buena predicadora, una laica muy comprometida. Me estaba comentando los dolores de un cierto sacerdote, amigo de ella. Tiene varios amigos sacerdotes. Me comentaba los dolores de esa parroquia y me decía, el principal problema de ese párroco, ¿qué es? Que resulta que párrocos anteriores les fueron dando demasiado poder, demasiada influencia a algunas personas. Y uno deja entrar a la gente y después póngala en su sitio. Eso es muy difícil, y ahí es donde entra el tema de la fortaleza. Es muy difícil. Y entonces a veces se le hace un daño grande a una comunidad parroquial, en ese caso se le hace un daño grande, porque, claro, ese padre, él era, pues pobrecito, todos tenemos defectos, pero él era muy cobarde, y entonces así como hay laicos que no se comprometen con nada, hay laicos que son cuasipárrocos, semipárrocos, hemipárrocos, y entonces y van ganando y son los que manejan todo. Sí, hay que ayudar a que el laico tenga su lugar en la iglesia, pero su lugar en la iglesia a veces es complicado. Me decía con mucha simpatía un padrecito de mi comunidad que cuando él era joven, él es así todo tímido, ¿no? Todavía ahora es muy tímido. Yo no me imagino en esa época cómo sería, yo me lo imagino así. Además era todo así como flaquito, como que cualquiera lo puede manejar. Y entonces había un cierto grupo de laicos, pero les estoy hablando hace 40 o si no 50 años atrás. Esto fue hace tiempo, porque ese padre ya tiene ahora sus años. No tantos como, bueno. Entonces, y resulta que el padre había ese grupo de laicos, allá llaman una fraternidad laical. Y tenían su fraternidad laical. Y él empezó a darse cuenta que todo eran instrucciones para el padre. Padre, y entonces ahora usted hace esto, y luego vamos a tener la misa a tal hora, y luego usted hace, y luego usted hace. Y entonces él veía que ya realmente los que mandaban ahí eran ellos. Es decir, a duras penas lo dejaban consagrar. La gente va subiendo, se va posicionando. Y entonces un día les dijo, momentico, yo ya pasé el acolitado. Porque los tenían en ese régimen y era más o menos, padre, siéntese, padre, ahora párese, padre. Todo el mundo le daba instrucciones al padre, entonces hay que tener cuidado, cada espacio es cada espacio y hay que hacer valer los derechos de la comunidad. Se me olvidaba otro ejemplo con el que debo terminar el tema de la fortaleza. Recuerde usted que la persona que está en formación, está en formación. Eso quiere decir que está en discernimiento. Eso quiere decir que todos deseamos que su vocación llegue a buen término, haga su profesión solemne, viva largos y fecundos años y luego se muera, pero mucho después. Eso es lo que todos deseamos. Pero es posible que no.
Y también a veces hay que decirle no a alguna persona. Y decir no, ay, eso es difícil, a mí me ha tocado. Decirle no a una persona es difícil. Claro, esa decisión hay que orar muchísimo, hay que consultar, hay que escuchar, hay que reflexionar mucho, hay que pedirle a Dios pureza en el corazón. Dios mío, que sea para tu gloria, que no me esté equivocando. Pero en un momento dado, y con toda seguridad a ustedes les habrá sucedido, porque no me van a decir aquí que cada persona que llega tiene que ser hasta la muerte. No, a veces hay que decirle que no a la gente. Y eso duele mucho. Duele mucho porque todos tenemos corazón, porque uno ve cualidades en las personas, porque uno se acostumbra a las personas, ya uno conoce a la gente, ya uno quiere a la gente, pero a veces la fortaleza también es eso. Como me decía un obispo que tuvo que reemplazar, llegó pues como reemplazo de otro señor obispo, y resulta que el que estaba antes tenía así como manga de dominico para recibir la gente. Y entonces, ¿qué pasó? Que esa se convirtió en la diócesis receptora. Es decir, que los que eran rechazados por allá en el seminario de no sé dónde, allá iban, ay, monseñor, si usted me recibiera aquí, ayúdeme. Y a veces sin recibir informes, a veces sin tener claridad. Claro, hijo mío, ven para acá. Y tú también, y recibió comunidades religiosas, a ver, allá... Las hermanas de los pies del divino rostro, vengan, hermana. Recibía a todo el mundo. Resulta que eso no es amor a la iglesia. Recibir a todos no es amor a la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Lo que siempre pasa, que cuando viene uno que es así demasiado mangueancho, claro que los dominicos solemos tener solamente estas mangas anchas, ¿no? Cuando llegó otro obispo y dice, bueno, vamos a empezar a poner orden porque había escándalos, había problemas. Por decirles algo, en una de esas comunidades todo se manejaba por medio de profecías. Allá tenían su propio Elías, profeta. Y todo lo manejaban con profecías, con el agravante de que el profeta ni siquiera era de la comunidad. Entonces el profeta era un laico que se supone que recibía unos mensajes de Dios. Y de acuerdo con lo que el Señor le mostraba, él iba decidiendo sobre la comunidad religiosa. Entonces, ¿eso puede pasar? Pues sí puede pasar, ¿no? En principio puede pasar. Toca ser muy exigente en la evaluación y hay que tener mucho discernimiento. Yo diría mucho escepticismo, pero digamos que en teoría puede pasar. Pero es que ciertamente ya se estaban presentando escándalos. Tantos escándalos que de hecho el fundador de la comunidad tuvo que salir de ella por problemas graves. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Que por una falta de fortaleza lo que estamos haciendo es dejarle problemas a la iglesia. Y acuérdese que esos problemas se van agravando. Eso es lo mismo que usted tiene una herida y esto se me infectó, no sé. Por ahí el otro día me salió como un gusanito, pero nada más me saludó y salió, no sé. Está gravísima, su herida está grave, usted se está pudriendo. No, dejemos así, a ver, yo creo que eso a veces duele un poco, me da como una fiebre, una cosa. El otro día como que estaba 40, 41 de fiebre, pero no sé. Los problemas no se arreglan solos. Entonces, nuestra irresponsabilidad y nuestra complacencia se convierten en complicidad. ¿Qué daño le hacen a la iglesia los que predican una falsa misericordia? Porque lo que están dejando es un terreno pésimo para lo que viene después. ¿No ve que la gente queda mal acostumbrada? Si nosotros predicamos una falsa misericordia, entonces los obispos y papas y la gente que venga después se va a encontrar con un rebaño indócil, rebelde, arisco, resistente, ¿ve? Entonces hay que tener fortaleza a tiempo. Y hay veces que la mejor caridad es decir, no, así no es. Pero es que yo tengo mucha vocación. Yo tengo una vocación que nadie me la ha sabido entender. Fíjese lo que nos pasó en una comunidad allá en Colombia.
una comunidad que conozco más o menos de cerca. Resulta que tuvieron que decirle que no a uno de estos. Ya llevaba adelantados estudios, filosofía, teología. Yo no sé si había terminado teología, pero ya iba bien adelante. Y hubo que decirle, no, tú no eres, realmente no, hay cosas muy serias. Y hasta que al fin sale porque sale y salió. Y por supuesto, ese hombre lloraba a sus ojos, nadie entendió mi vocación. ¿Cómo va a ser esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, un drama terrible. A los 6 meses estaba ordenado obispo con los anglicanos. Ese era su amor a la Iglesia Católica. Esas eran sus ganas de servicio. Esa era su fidelidad al Evangelio. Entonces date cuenta que en esto se necesita fortaleza. La fortaleza es una virtud muy necesaria hoy para el cuidado del rebaño, para ayudarnos unos a otros, para vencer nuestras malas inclinaciones. No nos digamos mentiras, todos tenemos malas inclinaciones. Claro. Y uno tiene que ejercitar la fortaleza para eso, para vencer sus malas inclinaciones, nada más en términos de pecados capitales o lo que los jesuitas llaman pecado dominante. Cada uno de nosotros tiene su propio pecado dominante. Alguna persona será la ira, otras personas es la envidia, la mentira. Hay gente que dice tantas mentiras que cuando dice algo verdadero se sonroja. Entonces se necesita fortaleza. Para construir comunidad se necesita fortaleza. Hablemos un poco de la templanza. La templanza tiene que ver con 3 cosas. Tradicionalmente se mencionan siempre 2, pero cada vez se habla más de la templanza referida a 3 cosas. La templanza tiene que ver con los placeres, que son placeres de la comida, placeres del sexo. Esos 2 siempre se han mencionado. O sea, lo que tiene que ver también mucho con la afectividad. Y luego, también los placeres, y este es el tercero que puede ser novedad para algunos, los placeres de la comodidad. Entonces, tiene que ver con la templanza. O sea, lo contrario a la templanza, que es la gula, en términos de comida, la lujuria, en términos de sexo, y la vida cómoda, la vida muelle. ¿Necesitamos estas cualidades? Sí las necesitamos. Yo creo que todos sabemos de la necesidad del ascetismo para educarnos. Me decía sabiamente, eso se lo oía a un joven, fíjese, un joven con buenos directores espirituales. Él decía, el primer lugar donde uno tiene que aprender a decirse no es en la comida. Interesante que eso lo diga un joven y que lo diga con tanta certeza. Decía, lo primero en lo que uno tiene que aprender a negarse es en la comida. Porque tal vez es el placer más social, es el placer al que nadie le pone particular atención, es un placer que tenemos más o menos cotidiano. Entonces, ¿por qué es importante el tema de la comida? Porque por la comida puede empezar una verdadera educación de muchas cosas en nosotros. Ese acostumbrarse a negarse algo, un pequeño placer, pero con frecuencia, es muy eficaz. Más eficaz, de hecho, que un ayuno brutal que deja a la persona enferma, pálida, inservible. Hoy por hoy parece muy claro que las penitencias excesivas que prácticamente enferman o inutilizan a las personas no son el mejor camino. Más bien, las penitencias que más necesitamos son las que incluyen negaciones frecuentes, discretas, muy amorosas y muy útiles. Esas negaciones, y muchas de esas negaciones tienen que ver con la comida. Entonces, en vez de preocuparnos demasiado por el tema de la gula, que bueno, hay que tener el cuidado, ni más faltaba, pero en vez de preocuparnos demasiado por eso, la sugerencia que hago es utilicemos la comida para esas pequeñas mortificaciones. Además hay otra ventaja,
Y es que muchas de las penitencias, llamémoslas fuertes, grandes, por ejemplo las flagelaciones, los cilicios, no solamente pueden llegar a atentar contra la salud, sino que además esas penitencias suelen fácilmente conducir a una especie de vanidad, porque es lograr algo que es arduo, que es muy difícil. Así como el que ha logrado escalar una montaña que era muy, muy difícil, tiene la tentación de sentirse vanidoso, orgulloso porque lo hizo, así también el que logra una penitencia muy fuerte. Entonces, de ahora en adelante, prometo, no voy a comer hasta que acabe el año. Entonces, claro, si eso se dice un 31 de diciembre por la tarde, no es demasiado sacrificio. Entonces, digamos una penitencia más fuerte. Entonces la persona dice, voy a hacer una penitencia muy fuerte. Eso puede traer orgullo. En cambio, las penitencias pequeñas, como esas de la comida, esas penitencias pequeñas son casi invisibles. Y es muy difícil que brote un orgullo vigoroso de algo que es tan pequeño, pero que es tan repetido. Entonces, si uno hace una pequeña penitencia, por ejemplo, hombre, no me gusta la pizza, pero me voy a comer este pedazo de pizza, supongamos que esa fuera, ¿no? No me gusta la pizza, pero bueno, hoy dieron un pedazo de pizza, me voy a comer el pedazo de pizza. Es muy difícil sentirse uno, he aquí el gran héroe que se comió el pedazo de pizza. Uno no se siente orgulloso de eso. Es un pequeño sacrificio que usted hizo. Comerse algo que no le gusta, o comérselo de la manera que no prefiere usted. Ese tipo de cosas, o no comer toda la cantidad que usted quisiera. Ese tipo de penitencias discretas pero continuas van formando, porque es el aprender a decirse no. Y eso forma. ¿Cómo se educa a un niño? A partir de la palabra no. La palabra no es la que educa al niño. Entonces se le dice no al niño en determinadas circunstancias y se le va educando. Este no es el momento de comer. No más chocolate. Mamá, yo quiero. No, ahora no, después. Mañana te doy más. Así se educa al niño. 9:30 de la mañana. Ahí está la niña durmiendo, profunda. Lleva 10 horas, quiere romper récord. Oye, levántate. ¿Para qué? Hoy es descanso, ¿para qué? Entonces la persona no se dice no. Aprender a decirse no es educarse. Y en eso la comida ayuda. Con respecto al tema de afectividad y sexualidad, yo creo que aquí hay que decir algunas palabras sobre eso que hemos comentado de la carnalidad. Ya hemos explicado varias veces que carne no significa solamente sexo, aunque también incluye esa acepción en la Biblia. ¿Carnalidad qué es? Carnalidad es la lógica de la transacción aplicada a los afectos. ¿Qué es lógica de la transacción? Como una transacción financiera, monetaria. Yo doy y me dan. Una transacción. Lógica de la transacción en la afectividad, ¿qué es? Quiero a los que me quieren y no quiero a los que no me quieren. Me hizo mala cara, mañana le hago mala cara yo. Esa es la lógica de la transacción. Observemos que Jesús nos invita a superar la lógica de la transacción. ¿Dónde lo dice? En el Sermón de la Montaña, en otros lugares también, pero en el Sermón de la Montaña es clarísimo, ¿no? Si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Por qué nos habla así Jesucristo? Para indicar que superemos la lógica de la transacción, porque la lógica de la transacción es yo solo amo al que me ama, trato bien al que me trata bien. El gran peligro de la lógica de la transacción es que es egoísta y es defensiva. Por supuesto, si yo únicamente trato bien al que me trata bien, vamos empezando a formar grupitos. Grupitos de los que nos caemos bien, grupitos de los que tenemos la misma edad,
grupitos de los que tenemos los mismos estudios, grupitos de los que tenemos la misma raza, grupitos de los que venimos de la misma parte del país o del mismo país. Grupitos, grupitos y grupitos. Y es un gran peligro, porque ya sabes lo que uno hace después de que hace el grupito, hablar mal del otro grupito. Eso es lo que uno hace. Entonces, hay un peligro muy grande en la afectividad cuando nos dejamos llevar por la carne, porque la carne es lógica de la transacción y la lógica de la transacción es nos juntamos solo los que pensamos igual, nos juntamos solo los de esta edad, nos juntamos solo los de esta tendencia, qué sé yo, filosófica o pastoral. Me acuerdo yo un encuentro de la CRC, ¿eso qué es? La Conferencia de Religiosos de Colombia. Un encuentro de religiosos, y era la época del furor de la teología de la liberación, y el saludo prácticamente de bienvenida que me da una hermana, como por ponerme una conversación. ¿Y tú de qué línea eres? O sea, para ver si te quiero o no te quiero, para ver si trabajo contigo o no trabajo contigo. Y como a mí más o menos se me nota, no sé si se me note un poco lo conservador, tradicional en muchas cosas, creo que sí se me nota, creo. Entonces ya esta hermana rápidamente concluyó, no, este no es de los nuestros, este es de los otros. Nosotros y los otros. Nosotros, buenos, proféticos, avanzada, el futuro. Los otros, el pasado, preconciliar, espiritualista, alejado de la realidad, abstracto. Encima de todo, gordo. Yo la verdad no entiendo por qué en el grupo de la hermana, ¿verdad? Todos delgados. Yo realmente eso no lo entendí. Yo ahí le tomé una cierta desconfianza. Yo dije, esa gente así tan delgada, quién sabe. Bueno, el hecho es que ahí es donde toca tener cuidado con el tema de la afectividad, porque el tema de la afectividad se vuelve así. Cuando uno está únicamente con los que piensan como uno, los que le caen bien a uno, entonces quiere decir que se necesita una victoria sobre la afectividad. Y esa victoria sobre la afectividad no es únicamente el tema del apego y no es únicamente el tema de la impureza, que fantasías sexuales, que no sé qué cosas, no es únicamente eso. Es el esfuerzo de salir de mi círculo de comodidad. Y aquí llegamos al tercer punto, la comodidad. La comodidad. De verdad que la templanza tiene mucho que ver con la comodidad. Porque si lo piensas bien, la comodidad es una especie de placer que tiene mucho que ver con el cuerpo, pero que tiene mucho que ver también con el ánimo. ¿Sabes cómo se habla hoy de este tema? Que seguro lo has escuchado. Zona de confort. La zona de confort, ¿qué es? La zona de confort es el conjunto de circunstancias físicas, anímicas, psicológicas, emocionales, en donde tú te sientes seguro y a gusto. Esa es mi zona de confort. Normalmente la zona de confort de uno coincide con aquellas personas, con estar con aquellas personas que son como uno. Entonces la zona de confort, algunos lo definen por la edad. Nosotros somos los jóvenes, ellos son los dinos. ¿Cómo así que los dinos? Los dinosaurios. Entonces nosotros los jóvenes, entre nosotros somos jóvenes, somos bonitos, somos caritemplados. Mientras tanto los otros son uva pasa. Entonces nosotros, fíjate, siempre el tema de la templanza tiene que ver con eso, con la carne. Y la carne es eso, crear el nosotros, aquí nosotros, estamos ricos nosotros. Es que eso pasa en todas partes. Eso pasa en todas partes. Me acuerdo de una prima mía que en una época tuvo un novio, de esos novios absolutamente absorbentes, totalmente absorbentes. Entonces, ¿qué pasaba? Que estábamos en una reunión familiar, ellos dos sentados aparte. Ellos solamente hablan entre ellos.
porque nadie puede entrar en el lenguaje de ellos. Ellos se ríen de los chistes de ellos. Una cosa asfixiante que encierra, que absorbe. Es tan hermoso el corazón de Jesucristo, porque es un corazón abierto. Es un corazón como sin fronteras. Es un corazón con las puertas para todos. Entonces, el verdadero cultivo de la pureza y de la templanza es eso. Tengo que aprender, con la ayuda de Dios, he de aprender a eso, a amar a todos. Mi corazón tiene que estar abierto para el que me cae bien, para el que me cae mal, para los hombres, para las mujeres, para los pobres, para los ricos, para todos tiene que estar abierto, para los laicos. Y fíjate que los santos han brillado por eso. En realidad aman a la iglesia y en la iglesia estamos todos. Amor no significa simpatía, amor no significa aprobación, amor no significa complicidad, pero que amo. Entonces, la templanza es muy necesaria para esas mortificaciones que hemos dicho, para salir de la carnalidad y algo muy parecido, para salir de la zona de confort. La persona que no sale de la zona de confort nunca crece, se queda encerrado en lo suyo. Eso es muy triste. Eso es muy triste porque nosotros hemos recibido el mandato que aparece en la palabra de Dios. Ese mandato es crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Hablemos un poco de las virtudes domésticas. Pienso que ya la homilía de esta mañana ya nos adelantó un poco, porque son las virtudes propias de la familia de Nazaret. Las virtudes domésticas no son un capítulo tan diferente de las virtudes humanas. La verdad es que las virtudes domésticas son, en cierto sentido, una derivación o aplicación de las virtudes humanas. ¿Cuáles son esas virtudes domésticas? Se resumen en algo muy sencillo, muy sencillo, que es, básicamente, mostrar interés por la otra persona sin agobiarla y dejarle espacio a la otra persona sin aislarla. Me encanta que la gente está volviendo a tomar sus apuntes, porque esa frase resume las virtudes domésticas. Se la repito, que ya no me va a salir tan bonito. Interesarse por las otras personas, ¿cómo fue que dijimos? Sin agobiarlas. Interesarse por la otra persona, pero sin agobiarla. Y dejarle espacio a la otra persona, pero sin aislarla. Ese resumen está inspirado en algunas lecturas que he podido hacer, entre las cuales descuella la gran inspiradora de todo este tema para mí, que es la predicación del Papa Pablo VI en la casa de Nazaret, lo que se lee en el oficio de lecturas de hoy. Entonces les repito, tercera vez, ¿en qué consisten las virtudes domésticas? ¿En qué se resumen? ¿O cuál es el sumum de las virtudes domésticas? Interesarse por la otra persona, pero no hasta el punto de agobiarla, de querer dominarla, de querer controlarla, de estarse entrometiendo, pero sí interesarse por la otra persona. Y al mismo tiempo, la retirada, dejar que la otra persona sea, pero sin aislarla, porque se puede caer en el egoísmo. Esas son las virtudes domésticas. O mejor dicho, esa es la mata, ese es el tronco. Y de ahí surgen las ramas. ¿Ramas como cuáles? Escuchar, tener paciencia, ser atento, ser amable. Y una que es muy importante dentro de las virtudes domésticas, ser ecuánime. La ecuanimidad. Digamos unas palabras sobre la ecuanimidad, si no por otra razón, porque el muy querido Santo Domingo de Guzmán, fundador de mi comunidad, brilló, entre otras, por la ecuanimidad. ¿Qué es la ecuanimidad? Como el nombre lo indica, equus animus quiere decir un ánimo estable.
La ecuanimidad es una virtud doméstica sumamente apreciable. Un ánimo estable, ¿qué quiere decir? Pues miremoslo por el contrario para entenderlo. El contrario son esas personas que uno tiene que ver, vamos a ver cómo amaneció. A ver hoy a ver qué le pasó, cómo amaneció. Quizás amaneció simpatiquísima, saluda, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, tanto tiempo sin vernos. Sí, desde completa no nos veíamos. Entonces hay gente que tiene una inestabilidad, lo contrario de la ecuanimidad, que es la inestabilidad de ánimo. Y la inestabilidad de ánimo pone a sufrir a una comunidad de una manera muy terrible, porque uno nunca sabe qué es lo de esa persona. Y entonces la gente dice, ¿y ahora este qué le dio? No sé, está así, ahora ya no saluda. Al otro día pasa y da regalos a todo el mundo. Un regalito para todos, ahí les traje. Al otro día está triste. ¿Usted me puede escuchar un rato? Sí. Lo que pasa es que mi vida es un desastre. Al otro día está iracundo. Esta iglesia, qué evangelio, ni qué nada, esa que no vale nada. Es el día en el que propiamente no habla, sino que ladra. Todo le da rabia, todo le disgusta, todo le fastidia. Al otro día deprimido, al otro día aislado. ¡Ay, qué pereza! Y hay seres humanos que son así. Claro, la gente siempre dice que las mujeres son más inestables. Siempre eso es lo que se ha dicho. Pero mi experiencia es que hay hombres muy inestables también. Muy, muy inestables. Y no se sabe, realmente uno no sabe, uno tiene que verlo como desde 3 cuadras a ver cómo viene. A ver qué caminado trae, si está echando chispas. Entonces la ecuanimidad es muy importante. La ecuanimidad es una virtud muy grande en la convivencia. ¿La ecuanimidad en qué consiste? La persona no está exultante todo el tiempo. ¿Tú has oído de esa frase, la bipolaridad? La bipolaridad, otras veces se habla de personas que tienen como esos cambios, ¿no? Esos cambios tan fuertes. Maníaco depresivo, decían. Manía es la expresión que se utiliza, tomada del latín para indicar una persona que está demasiado eufórica, ¿no? Pero la persona demasiado eufórica, después al otro día está depresiva. Nada tiene sentido. Realmente no sé qué hago aquí. Al otro día, pero qué monasterio tan bonito este, ¿a quién se le ocurriría ese color de pared? Qué cosa tan bonita, qué cosa tan... ¿Has visto esa planta? Al otro día, corten eso. Ay, qué tristeza, qué difícil que es vivir con una persona así. Entonces hay que acostumbrar a la gente desde, iba a decir desde pequeña, pero más bien digamos desde corta edad. Porque pues hay personas que no salen de pequeña, esa es la realidad. Entonces hay que decirles desde corta edad, hay que decirles que sean dueños de su temperamento. Aprenda a ser dueño de su temperamento, aprenda a tener estabilidad. Las personas ecuánimes son personas muy agradables para convivir con ellas, porque uno siempre sabe a qué atenerse. Además, la persona ecuánime normalmente se estabiliza en un sentimiento arriba de la mitad. A ver, la mitad es que no estoy ni bien ni mal. No, arriba de la mitad. La persona ecuánime está arriba de la mitad, o sea, está bien. Es una persona serena, acogedora, amable, probablemente sonriente, y sobre todo, es así. Uno sabe que es así. Que si me la voy a encontrar de aquí a 3 años, es así. Si me la voy a encontrar de aquí a 10 años,
Bueno, ya no me la voy a encontrar porque se habrá muerto. Pero si me la encontrara, es una persona estable. Mira, la ecuanimidad ayuda tanto, es una de las virtudes domésticas. Ayuda tanto. ¿Sabes por qué? Porque la ecuanimidad me da oportunidad a mí de ser. La persona que está variando y sube, baja, baja, sube, baja, baja y sube. Esa persona es como si estuviera todo el tiempo diciendo, pónganme atención, hoy estoy que no quepo en la ropa. Al otro día, pónganme atención, estoy muy mal. Muy mal. Como una monja que era hipocondríaca. ¿Han oído hablar de, claro, la gente hipocondríaca, los que siempre están enfermos de algo, ¿no? Había una monja, porque hay personas que son enfermas, pero hay personas hipocondríacas. Entonces siempre se sentía enferma. Y le decía a ella, a la priora, yo sé que yo soy hipocondríaca, pero lo que tengo ahora sí es peor. Entonces, fíjate que la persona variable es como si estuviera reclamando atención todo el tiempo. Y eso agota, porque no le deja a uno ser. En cambio, la persona estable es una persona que me deja ser. Yo sé cómo es, sé que cuento con ella. Eso es muy agradable, muy agradable. Mire, lo que ayuda a eso en la vida comunitaria, y hay que cultivarlo mucho, la ecuanimidad. Lo mismo la humildad, la discreción, la escucha, la serenidad. Hay otra, un día deberíamos hacer un retiro sobre ese tipo de virtudes, que son virtudes menos conocidas. La mansedumbre. Qué bonita que es la mansedumbre. Virtud sobre la que se predica poco. Jesús dice, soy manso y humilde de corazón. Mencionando las dos está indicando que no son exactamente iguales. Manso. La mansedumbre es algo muy bonito, porque la mansedumbre produce la certeza, esta persona no me hace daño. La mansedumbre es hermana de otra serie de virtudes que son todas muy bellas y muy tranquilas. Por ejemplo, la pureza. La pureza va muy unida a la mansedumbre. Qué hermoso que es cuando una persona tiene esa pureza y esa mansedumbre, porque es una persona que se gana la confianza de todos, porque la gente siente, este no hace daño, es decir, esta es una persona que ayuda, es una persona que no me va a manejar, no me va a manipular, no se va a imponer. Entonces hay que pedirle a Dios también esa virtud de la mansedumbre. Mansedumbre, humildad, discreción, escucha, paciencia, ecuanimidad. Todas esas son virtudes domésticas. Y son las virtudes que ayudan muchísimo a la convivencia. Esas personas en todas partes quieren tenerlas. Porque eso vale, decíamos esta mañana en la predicación, que esto de la fraternidad conecta con la convivencia. Lo mismo pasa en la familia. Exactamente pasa lo mismo en la familia. También en las familias quieren personas que sean ecuánimes. Claro. Qué bonito es eso. Yo he oído, por eso quiero que superemos esa mentalidad de que la mujer que es inestable, que no, eso no es cierto. Hay mujeres y también hay hombres de todas clases. Yo he oído unos testimonios muy bonitos de amigos míos casados. Me parece tan lindo cuando un hombre casado dice, yo sé que siempre cuento con ella. Eso es muy bello. O sea, él siente que ella está ahí, que es su apoyo, que es su fortaleza, que es su alimento. Eso es algo muy bonito. Entonces, una mujer demasiado inestable, claro, no se trata de que seamos como de piedra, ¿no? Pero una mujer demasiado inestable es un problema en un matrimonio por la misma razón que dijimos referidos a la vida religiosa, porque una mujer demasiado inestable en el matrimonio es algo así como ponme cuidado, ay, eso agota a cualquiera. Entonces, por última vez hacemos una rápida enumeración de esas virtudes domésticas: ecuanimidad, discreción, humildad, mansedumbre, paciencia,
escucha, acogida. Todas esas son virtudes domésticas, que te das cuenta que se derivan de alguna manera de las virtudes humanas. Tienen que ver con ellas. No vamos a hacer aquí los cruces, ¿no? Para decir la mansedumbre se parece, qué sé yo, a la prudencia, más tantos gramos de fortaleza, más... No vamos a hacer esa explicación. Pero te das cuenta que tienen una conexión. Y terminamos ahí esa parte de las virtudes humanas y domésticas. En nuestra siguiente charla vamos a comentar sobre las virtudes teologales en la vida comunitaria. Porque es necesario ese ingrediente también. Lo que hemos dicho hasta ahora prácticamente vale para toda convivencia, para todo tipo de convivencia. En un batallón del ejército, este tipo de cosas se necesitan. En un coro que va haciendo una gira por varios países, esto lo necesitan. Todos los que conviven lo necesitan. En un colegio, esto se necesita. Pero ya el Señor nos ayudará a dar un paso más para comentar sobre las virtudes teologales en nuestra vida comunitaria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.